Últimamente estoy teniendo que hacer más videos urgentes de los que me gustaría, videos de estos que van sin editar. Les pido mil disculpas. Pero es que hoy, supuestamente, al día en el que estoy subiendo esto, grabando esto, espero que también se suba el día de hoy, Juana Rivas, teóricamente, en el plano de la fantasía, tenía que entregar a su hijo menor, Daniel, creo que es su nombre. Daniel, Gabriel, son nombres muy parecidos, se me confunden fácilmente, les pido mil en un punto de encuentro a su padre para que regrese a Italia. Si ustedes no están contextualizados sobre de qué chota estoy hablando, déjenme que les haga una pequeña introducción, un pequeño resumen. Buena gente, ¿cómo están? Mi nombre es Valentina Ortiz, bienvenidos nuevamente a mi canal del horror y hoy vamos a estar hablando de esto, nuevamente. Creo que el último video que hice hablando del caso de Juana Rivas fue una cronología que subí en el año 2021. Desde ese momento traté el tema varias veces junto con mi compi, con experto en igualdad en la vida posmoderna, y en un par de ocasiones más, pero sinceramente es un tema que me tenía bastante quemada, exhausta. Es el anime más largo de este tipo de tramas que hay en España. Bueno, déjenme que los ponga en contexto, como les había dicho, rápidamente, así no aburro a la gente que sí está contextualizada de qué había pasado. Igualmente les digo, no viene mal que si saben quién es Juana Rivas, igualmente se escuchen todo este resumen porque hay pequeños detalles que quizás con el tiempo uno se va olvidando. Yo misma tuve que repasar algunas cosas antes de ponerme a grabar esto. Juana Rivas es una señora que se juntó con un italiano, Francesco Arcuri, con el que tuvo dos hijos. Inicialmente tenían uno, vivían juntos en España y Juana Rivas era la que trabajaba en un local, mientras que Francesco Arcuri, después de que Juana Rivas quedara sorpresivamente preñada, se quedó en España con esta mujer, con Juana Rivas, y se dedicaba enteramente al hogar. Juana Rivas era una mujer que salía mucho, salía de noche, y en una de esas salidas, cuando ya tenían a su primer hijo, chiquito, bebé, Juana Rivas vuelve súper tarde a la madrugada, ya con el sol puesto en el cielo, gritando, tocando el timbre, en una actitud bastante conflictiva y que obviamente iba a perturbar, trastocar el sueño del menor que tenían ahí. Francesco Arcuri intenta calmarla, intenta relajarla y Juana Rivas, por el contrario, se saca y empieza a intentar romperle el ordenador, la computadora, a Francesco Arcuri. Después de este proceso donde se manipulan físicamente el uno al otro, surge la denuncia de Juana Rivas que se usó y se sigue usando hasta el día de hoy para decir que Francesco Arcuri, el padre de los niños, es un perverso y peligrosísimo maltratador. La denuncia es por ese conflicto mutuo que tuvieron cuando se dio esa situación en la casa. Fue un conflicto mutuo en el cual los partes de lesiones de ambos constatan que Francesco Arcuri sufrió más lesiones que Juana Rivas. Ninguno sufrió lesiones graves, no fue una pelea a puño cerrado. Se manotearon un poco en el plan, yo intentando calmar, siguiendo Francesco Arcuri, a mi mujer borracha y mi mujer respondiendo en la misma actitud. Juana Rivas lo denuncia por violencia doméstica. ¿Sí? Nunca tuvo una condena por violencia de género. Francisco Arcuri no tiene ninguna condena por violencia de género. Vamos a tener esto en claro. En ese proceso, luego, Francesco Arcuri también la denuncia a ella por lo mismo. Y ahí es donde, como decía Juan Soto Ibars en un video que vi hace poco, Francesco Arcuri se da cuenta de cómo funciona la justicia en España y le dice, mira, o sea, lo que te conviene a vos para no tener un problema es retirar vos la denuncia que le acabas de poner a tu mujer por violencia doméstica, aunque vos hayas tenido más lesiones. Y así se constaten los partes de lesiones médicamente dados por cada una de las partes y que además aceptes una condena por conformidad de la denuncia que te puso ella. Entonces, lo que ganas con esto es que vas a ver a tus hijos ahora inmediatamente de vuelta, no tenés un problema judicial, te ahorras todo ese quilombo. Francesco Arcuri, en toda su terrible inocencia, acepta esto. Se lleva la condena por conformidad, firma un papelito, lo que en Argentina diríamos un abreviado, diciendo que sí, sí, esto pasó para sacarse el problema de encima. Si esto te parece una ridiculez, quiero que sepas que es la norma. Esto es lo que pasa en el común mayoritario de todos los casos donde hay este tipo de denuncias, tanto en España, con el nombre de condenas por conformidad, como en Argentina, como los abreviados. Te asustan, te amenazan con que si no firmas la conformidad, entonces lo que se te viene después es mucho más largo y peor.
De esta manera también aumentan artificialmente el número de supuestos maltratadores. Pero bueno, eso al margen. ¿Qué ocurre entonces? Mientras que Francesco Arcuri retira la denuncia contra Juana Rivas, él acepta la conformidad de la denuncia que le puso Juana Rivas a él. Ahí es donde queda la condena que lo marca para siempre como el terrible maltratador, que posteriormente se va a utilizar para justificar todas las aberraciones jurídicas y no jurídicas que hizo Juana Rivas y hasta el día de hoy sigue haciendo. Después de que pase esto, y ojito al dato, Juana Rivas y Francesco Arcuri se vuelven a juntar, vuelven a convivir, vuelven a criar a su hijo y tienen otro hijo más. A un día a Juana Rivas le da la loca y se quiere ir a conocer Camboya y se hace un viaje a Camboya de mochilera, dicen que con otro novio nuevo, y deja a sus 2 hijos ante el cuidado del supuesto maltratador. Este es un detalle que convenientemente las feministas institucionales que a día de hoy siguen defendiendo a Juana Rivas omiten. Después de que Juana Rivas se va a Camboya, ¿verdad? Bueno, esta familia, intento de familia, cosa, están viviendo en Italia, viven en Italia, y Juana Rivas un día, así como con sentimientos de añoranza, bueno, es que a mí no me encanta vivir en Italia, bla, 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 se va a Italia. En uno de esos viajes se va a Italia, se va a España, de vuelta a España, a Granada, de donde es ella. En uno de esos viajes a Granada, se lleva a sus hijos, no los devuelve más. Literalmente se roba a los hijos, se secuestra a los hijos. Valentina, ¿puede un padre, una madre legítimamente secuestrar a sus hijos? Sí, efectivamente. Quizás a veces surge la confusión y se piensa que por ser el padre no cuenta como secuestro. Sí, sustracción de menores. En este caso, sustracción internacional de menores, porque a menos que haya una sentencia que dicte lo contrario, y tiene que haber una razón de mucho peso para que eso ocurra, la patria potestad, que es lo que refiere a las decisiones importantes de la vida de un menor, es compartida. Esto quiere decir que vos no podés como padre o como madre, independientemente del sexo, sacar a tu hijo del país sin el consentimiento del otro progenitor. Juana Rivas hizo exactamente esto. Lo peor, se negó a restituirlos. Se negó a que los hijos que hasta ese entonces habían vivido todo ese tiempo en Italia y habían formado ahí su vida y estaban yendo al colegio ahí, etcétera, volvieran a Italia. Todo alegando que los estaba protegiendo de un terrible y peligroso maltratador. Ahí surge el famoso Juana está en mi casa. ¿Les suena a los que sean de España, Juana está en mi casa? Todo el país empezó a tuitear y hablar en sus redes sociales de Juana está en mi casa. Desde figuras políticas, políticos en general, famosos, personas de a pie, militantes, civiles, cualquiera. Todo el mundo empezó a decir Juana está en mi casa. De esa manera, justificando y protegiendo a una mujer que se había secuestrado a sus hijos con la excusa de que los estaba protegiendo a un terrible maltratador. Claro, vos lo decís así por afuera, una mujer sale desesperada de un país con sus 2 hijos a cuestas y se enfrenta a toda la justicia italiana y se enfrenta al padre de sus hijos para protegerlos de un terrible maltratador y vos decís, wow, sí, qué heroína, qué heroico lo que está haciendo. Ahora, cuando te pones a hilar fino, te das cuenta de que de maltratador más bien poco. De hecho, si hubiera estado tan preocupada por el bienestar de sus hijos, no los hubiera dejado a cargo del supuesto maltratador en su viaje a Camboya. Esto fue únicamente la excusa que empleó y que luego fue parapetada durante todo este tiempo y hasta el día de hoy por el feminismo institucional de Granada, que hay unos personajitos que siempre la acompañan desde ese momento, desde el principio hasta el día de hoy, con lo que pasó hoy, que siguen justificando todo esto. Y esto no es ignorancia, esto no es ingenuidad, no, no, esto lo están haciendo de forma total y absolutamente consciente, con un cinismo brutal. Bueno, en fin, entonces, continuamos con la historia. Pasa el tiempo, finalmente la justicia, bueno, a todo esto, la justicia italiana investiga a esta familia una y otra vez, se les pone un escrutinio brutal sobre la familia, sobre el padre, cuando los menores vuelven a quedar a manos del padre. En el medio de todo esto ocurre de que se condena a Juana Rivas en España por el secuestro de los menores. Luego el gobierno de España la indulta, les da un 2 por 1, donde se la condena de alguna manera
Se le había condenado por el secuestro de sus 2 hijos, lo cual sumaba 5 años de prisión, y se le hace un 2 por 1 que le deja la condena en 2 años y pico, por lo cual ya no ingresa a prisión, entra en un centro de reinserción social, después pasa a estar en su casa. Bueno, unas barbaridades que si son de España recuerdan, y si no son de España tampoco son lo más trascendente en este momento. Seguimos con la historia. Existe un escrutinio brutal durante todo el tiempo que Francesco queda a cargo de sus hijos en Italia. Y acá les pongo un ejemplo de lo que ocurrió de lo más reciente hasta hace poco. Recordemos que uno de los hijos, el hijo mayor de Juana Rivas y Francesco Arcuri, hace un tiempo que vive con Juana Rivas porque ella es mayor de edad y así lo decidió. Vamos a ver los detalles. No me gusta este fondo. Deme un segundo que lo cambio. Veamos lo que dice acá. Esto es importante, así que prestemos atención. En Italia, sin embargo, por 3 veces, la última el 18 de febrero, se ha sentenciado que cada vez que Daniel está con su madre, sufre inducciones de esta para acusar a su padre de maltratarle. Y con el paso de los años, más psicólogos y trabajadores sociales e incluso fiscales han recibido noticia de estas manipulaciones de boca del propio menor. Bueno, vamos un poco más allá. Nuevamente, durante todo el tiempo que se hizo un análisis exhaustivo de la situación de la familia de Juana Rivas, de Francesco Arcuri, bueno, de Juana Rivas no, más bien de Francesco Arcuri a cargo de sus hijos, se demostró una y otra vez que no solo no había ningún tipo de indicio de maltrato, sino que además estaban teniendo una crianza diligente y que era cuando estaban bajo la custodia, bajo los cuidados de Juana Rivas, empezaban a surgir los conflictos y las declaraciones problemáticas por parte de los hijos. Esto no es solo algo que se puede saber porque en una ocasión el padre llegó a grabar a su propio hijo reconocerlo después de la insistente presión mediática que se estaba ejerciendo desde España sobre él. De hecho, se lo llegó la ministra de Igualdad, lo llegó a tratar de maltratador una y otra vez. Ex ministra de Igualdad ahora, Irene Montero, a día de hoy todavía lo sigue defendiendo esa postura. Entonces, Francesco Arcuri en un momento tuvo la oportunidad de grabarlo. Y no voy a poner el audio completo, que podría y que me gustaría y que está publicado por El Mundo, porque ya avisó la defensa de Juana Rivas que van a demandar al Mundo por haber hecho público este audio, así que yo que tengo muchos menos recursos que ese periódico, no me voy a arriesgar a que me metan una demanda a mí también. Pero vamos a leer qué clase de cosas dice este niño, el que hoy no ha regresado con su padre, sobre lo que pasa cuando está bajo la custodia de su madre. Mamá me dice que diga mentiras. Vamos a los carabinieri, que es la policía de Italia, y mentimos porque mamá nos lo dice. Mamá dice que tú nos pegas y no es verdad. Decimos mentiras a los policías. Digo mentiras porque no quiero que mamá se enoje conmigo. Gabriel dice más mentiras que yo. Gabriel es su hermano mayor. Sé por mamá que ella también le dice a Gabriel que mienta. El objetivo, leo esta otra parte, que la mujer granadina se quedara con sus hijos y le arrebatara la custodia exclusiva que ahora mismo la tiene conseguida el padre, que por 3 veces le han dado los tribunales al padre, calificándola a ella de madre inadecuada y manipuladora patológica. Son documentos que muestran con la credibilidad que les otorga coincidir con las sentencias de los tribunales italianos y españoles los manejos de Rivas para forzar a sus hijos a acusar en falso a su padre. Y a la par prueban la acusación de Arcuri, que asegura que Juana Rivas maltrata a sus hijos para disponerlos durante estos últimos 8 años contra su propio padre. Primer audio. Bueno, esto no vamos a leerlo todo porque entonces podríamos leer todas las noticias que han surgido desde aquel entonces y es mucha información. Y además tenemos que ir a lo que ha pasado hoy.
Vamos a con este primer audio. El primero de los audios data de abril de 2019. Daniel Arcuri tenía entonces 5 años. El niño arranca diciéndole a su padre, después de pasar un fin de semana con Juana Rivas y con su hermano Gabriel en Cagliari, obligada a ella a viajar allí a verles para no inducirles en España, la mamá dice que tú nos pegas y no es verdad. Luego la mamá va a los carabineri, vamos todos andando y decimos lo que tú nos haces, pero tú no haces esto. Decimos mentiras a los policías y dice la mamá que tenemos que hacerlo y vamos a España con ella, pero yo quiero estar contigo y con mi familia. Arcuri graba a su hijo para registrar las manipulaciones de la madre. Dicho por Daniel, o sea, lo dicho por Daniel coincide con lo sucedido el fin de semana anterior. Juana Rivas se había llevado a los niños a denunciar presuntos abusos ante la policía italiana, que no solo los descartaba, sino que luego llegó a recibir órdenes de fiscalía de no pasarle más acusaciones sin pruebas. La justicia italiana dijo, esta señora no le tome más denuncias porque es una denunciadora patológica. Sigue el audio de Daniel, le digo a Gabriel, Gabriel, lo que decimos con la mamá no es verdad. Y él, sí, sí es verdad. Y yo, no, no. Y yo le digo a la mamá que no es verdad. Arcuri le dice entonces, no te preocupes, lo importante es que tú digas la verdad. Y si la mamá quiere decir una cosa así, tú me llamas y yo voy y le digo, no se dicen mentiras, ¿vale? Bueno, esto lo dijo el propio niño que hoy no fue entregado de vuelta a su padre. Volvemos al punto del día de hoy. Perdonen que esto se está haciendo largo, pero vale la pena repasarlo todo porque este debate se está dando de forma intensiva a través de los medios de comunicación españoles y las redes sociales. Y insisto mucho en esto. Si queremos dar estos debates, vale la pena que tengamos todos los datos alineados, todos los patitos en fila a la hora de hablar de esto para no caer en las mismas perversiones que ocurren del otro lado, donde se inventa la realidad. Entonces, volvemos a lo que pasó ahora. Este niño, el menor, que todavía es menor de edad, estaba viviendo en Italia con su padre, perfectamente donde estaba arraigado. Tenía su colegio, sus amigos, jugaba al fútbol en un equipo en Italia, tenía su padre, todo muy bonito. En Navidad del año pasado, este niño viaja a España para pasar las vacaciones con su mamá, porque el padre, por su parte, jamás estuvo en contra de que pudiera mantener un vínculo con su madre, jamás se lo negó. Este niño viaja a España, aún con todo el miedo que esto le podría suscitar a su padre, que otra vez se lo vuelva a secuestrar y efectivamente la madre se lo vuelve a secuestrar. Hasta el día de hoy, julio de 2025, 8 meses después, el niño no fue restituido a Italia. Incluso cuando la custodia la tiene el padre en Italia, un colegio español inscribió al niño para que retome el colegio acá en España. Ese nene tiene una ensalada mental difícil de cuantificar, pero bueno, al margen. La justicia había determinado que hoy Juana Rivas tenía que restituir al niño con su padre, que no había más tutía, que no había ningún motivo para que ella lo siguiera secuestrando por segunda vez. Y esto me lleva a una entrevista que le hizo Ana Pastor a Juana Rivas después de la condena, donde supuestamente ella tenía que mostrar un arrepentimiento por el delito que había cometido. Básicamente, su muestra de arrepentimiento a la que las feministas se agarraron durante todo ese tiempo fue lo que dijo en esa entrevista con Ana Pastor en su casa, donde Juana Rivas dice, yo lo que lamento es que, bueno, los tiempos y la justicia no están a la altura de lo que se necesita. Estamos como atrasados, no, lamento eso, lo cual está muy lejos de arrepentirse del hecho cometido. Y esto queda de manifiesto cuando en diciembre del año pasado volvió a cometer el mismo delito. Bastante más difícil que ahora le indulten con la reincidencia demostrada después de haberlo secuestrado otra vez. Y acá vamos a poder decir que, bueno, es que, ¿cómo lo va a devolver si cuando fueron al punto de encuentro el niño mostró un malestar enorme? Y esto se los voy a mostrar directamente, se los voy a reproducir desde el teléfono, porque los medios de comunicación son un poco mala onda con lo que tiene que ver con poner fragmentos de sus programas en un video, así que no quiero que me censuren el video por este fragmento. El tuit de un medio que se llama Mañaneros TV, Televisión Española, la televisión pública española, Juana Rivas entrega a su hijo. Así de desgarrador es el testimonio del menor. El menor debía ser entregado hoy a su padre. Sin embargo, su asesora jurídica, esta señora que desde el comienzo de todo esto, hace años, cuando Juana Rivas secuestra a sus hijos por primera vez, empezó a apoyarla.
afirma que todo puede cambiar. ¿Cómo puede cambiar? Bueno, ya lo sabemos. Vamos a reproducirlo. Grítalo, grítalo. Me va a matar como vuelva, no puedo. No puedo volver. Hace muchos años que intento estar aquí, no me deja en paz. Una señora al lado, una Charo, grita, grítalo, grítalo, le dice al niño, y el niño en un estado de pánico y muy desgarrador realmente, diciendo, me va a matar como vuelva, no puedo volver, no quiero volver. Este es el mismo niño que en el pasado había dicho que la madre los obligaba a mentir. Incluso, aunque quisiéramos considerar esto como un interés real del menor no motivado por la influencia terrorífica de su madre, tenemos que acordarnos de que en el año 2021, y esto probablemente no se hayan enterado tantos porque no ha sido tan mediático ni tan viral como el caso de Juana Rivas. Yo recuerdo que el video original lo publicó OK Diario, si quieren ayudarme a buscarlo, yo no me tomé el trabajo de volver a buscarlo ahora porque no me acuerdo el titular, y me iba a tomar mucho más tiempo para poder llegar a grabar este video y hablar de esto. Pero los invito a, si tienen un rato libre, buscarlo porque eso sigue ahí. Hay un video desgarrador de un padre que tiene que entregar a su hija en el punto judicialmente acordado a su madre y su familia materna para devolverla a su régimen de custodia después del régimen de visitas. La niña, también creo que tenía 11 años o 12, pero ahí 11 o 12 años, estaba escandalizada, se resistía con cuerpo y alma a volver con su madre. No, con grito, con llanto, con sacarse de los brazos de la familia materna. Un show muy triste, muy desgarrador de ver. No solo las feministas jamás defendieron a esa niña y jamás defendieron, ni se preguntaron siquiera por qué esa menor no quería volver con su madre y se quería quedar viviendo con su padre. No solo no llegó a ser tan viral como el caso de Juana Rivas en lo absoluto, sino que además ese padre después fue detenido. En este caso, se ha suspendido la entrega del menor, se ha pospuesto para el viernes que viene, ya veremos lo que va a pasar el viernes que viene. Yo esperanza tengo, más bien tirando a poca. Entonces, cuando ponemos las dos situaciones una al lado de la otra, podemos ver claramente cuál es el sesgo con el que se están manejando estas cosas y donde el interés superior del menor es lo que menos importa. Y había alguien en Twitter que decía, no, pero hay que respetar el deseo de ese niño. No, el deseo no es el deseo lo que hay que respetar, es el interés superior del menor, porque un niño puede desear comer chuches todo el día o jugar a la Play hasta las 3 de la mañana. Eso no es el interés superior del menor. Un menor que, recordemos lo que acabamos de leer hace instantes, o sea, ¿dónde lo tenemos? Acá está. Vamos a verlo. La manipulación constante. Acá está, acá lo tengo. Vamos a leerlo de vuelta. Rego proclamó que Daniel le había enviado una... Bueno, esto no... En Italia, sin embargo, por 3 veces, la última el 18 de febrero pasado, se ha sentenciado que cada vez que Daniel está con su madre, como ahora, sufre inducciones de esta para acusar a su padre de maltratarle, y con el paso de los años, más psicólogos y trabajadores sociales e incluso fiscales han recibido noticias de estas manipulaciones de boca del propio menor. Esto no lo está diciendo el periódico El Mundo, que publica esto. Esto lo está diciendo una sentencia judicial de la justicia italiana. Entonces, ¿cuál es el menor al que tenemos que escuchar? Porque ahora están todas las feministas y todos los medios, no, escuchemos a Daniel, escuchemos a Daniel. ¿A qué Daniel tenemos que escuchar? Al Daniel manipulado por la madre cada vez que está con ella, donde tiene una Charo diciéndole lo tiene que decir al lado. O al Daniel que habló libremente y en confianza años atrás, diciendo abiertamente que la madre los obligaba a declarar cosas que no eran. O al Daniel, que frente a las propias instituciones fiscales y psicólogos reconoció que la madre los inducía. Y acá me quedo con una de las acotaciones que me parecieron más valiosas de lo que dijo Juan Soto Ibar sobre este tema.
En España, en el año 2021, en la ley Rhodes, la ley de infancia, se prohibió alegar síndrome de alienación parental. Está bien. No, no es síndrome, no existe como síndrome, lo que quieras, porque no cumple con el criterio para ser considerado un síndrome. Perfecto. AP, no SAP, AP, alienación parental. Como conducta es innegable. La alienación parental es las consecuencias, es la sintomatología que se da en un menor cuando uno de sus dos progenitores o el círculo de estos de uno de los dos progenitores malintencionadamente manipula la percepción que tiene el menor sobre el otro progenitor a fin de ponerlo en contra. Eso es la alienación parental. Bueno, en España está prohibido decir que eso ocurre. ¿Te parece una locura? Es que lo es, sí. No podés ir en un juicio y decir, che, mira, a mi hijo le está pasando esto. No, no existe. Sí existe la inversa. Podés alegar que está sufriendo violencia vicaria, que incluye muchas más cosas. Lo comenté hace poco en un video reciente, o no sé si ya lo subí o no, lo tengo ahí. Pero también incluye esta conducta de malobrar con la palabra en contra de uno de los dos progenitores. A ver, si este niño está diciendo con la madre una cosa y con el padre dice otra, necesariamente la alienación parental existe. Y a ver cómo se agarran las feministas para decir que hay que escuchar a Daniel solo cuando le da la razón a la madre. Decía Beatriz Gimeno, la exdirectora del Instituto de las Mujeres en España, escribió en un artículo para Público, un artículo titulado Llega el día en el que tengamos que pedir perdón, hablando del caso de María Sevilla, otra señora, otra secuestradora patológica, que hizo cosas aberrantes con su hijo y que fue indultada casi al mismo tiempo que Juana Rivas. El hijo de Juana Rivas, después de ser rescatado, que tuvo un final relativamente feliz, creció y se animó a hablar públicamente con los medios y contó las atrocidades que vivió a manos de su madre. Claro que les vamos a tener que pedir perdón a esos hijos, pero son las feministas las que les van a tener que pedir perdón a Samuel, el hijo de María Sevilla, y a Daniel y a Gabriel. Gabriel ya es grande, ya pasó el suficiente tiempo en manos de su madre para que su percepción de la realidad haya sido totalmente manipulada. Está viviendo con los recuerdos de una infancia que no tuvo. Y esto sí es posible. En Argentina tenemos un caso muy conocido, muy mediático, porque tiene que ver con personas famosas, que es el de Ana Chiara del Boca. La propia sentencia alude a que hubieron recuerdos implantados. Los recuerdos implantados no son una conspiración neomachista, como les gusta decir ahora, ultra mega turbo patriarcal, no. Los recuerdos implantados es algo que está científicamente estudiado. Me remito a las investigaciones de Elizabeth Loftus, que logró implantar recuerdos en sus pacientes dentro de su investigación. Elizabeth, con S, creo que era el nombre, Loftus. Loftus. La buscan, lo ven por su cuenta, no tienen que creerme nada. Está ahí. Así que, señores, esa es la realidad que tenemos actualmente. Esa es la Juana Rivas a la que van a ver y seguirán viendo a las feministas defender de forma sistemática a las instituciones y a las personas que en un momento fue, por ejemplo, ministra de Igualdad, que no es poca cosa. España, ex país. Y lo digo como una persona mitad española que vivió la mitad de su vida ahí. Si te estás preguntando, si me acabas de conocer y te estás preguntando por qué una argentina está hablando de esto, bueno, porque España es la mitad de mi corazón y pasé ahí la mitad de mi vida y todo esto lo vi muy de cerca cuando yo todavía vivía en España. Los amo. Cabeza de pollo.